En el reportero de Radio Libertad presentamos Libertad con Historia, con la conducción de Maritza Barrón Gutiérrez, historiadora. Amigos, buenos días. La incorporación de la religión católica en nuestro territorio. Para eso hemos invitado a Emanuel Rivera, destacado y joven historiador. ¿Qué tal, Emanuel? Buenos días. Y muchas gracias por haber accedido a la invitación. Para tratar desde el ángulo etnohistórico, tal como tú sueles denominarlo a este tipo de investigaciones, primero, ¿podrías tú decir qué podemos entender por la visión etnohistórica? Sí, bueno, agradezco reiteradamente la invitación, Luz. En realidad, lo que hay que tener en consideración para poder comprender la importancia del culto al Señor de los Milagros mediante una visión etnohistórica es, en primera instancia, que estamos hablando de un culto directamente relacionado a la cultura popular limeña, que se gestó en una etapa de transición hacia lo que conocemos como la sociedad colonial temprana, a partir de fenómenos culturales propios de etnias específicas, ¿no? Estamos hablando de un tipo de etnia como es la etnia afroperuana, que es el término que ahora se está usando en la historiografía nacional, pero también con claros aspectos relacionados a la cultura popular, en todo caso con la religiosidad de la población indígena local, en donde lo que nosotros conocemos como el Valle del Urín, el Valle del Río Rímac, tenían expresiones culturales propias que empezaron a formar parte de un proceso de sincretismo religioso, ¿no? En la época del siglo XVI e inicios del siglo XVII. Claro, para nuestros amigos, cuando nosotros nos referimos al virreinato temprano, estamos hablando del siglo XVII, ¿cierto? Hay algunos elementos que nosotros tendríamos que tener un poco para poder ampliar la visión, porque no es solamente ya una visión de fe, sino también una visión histórica, ¿no es cierto? Así es. Nosotros tenemos, por ejemplo, que este siglo XVII tiene algunas características. Por ejemplo, es la aparición ya de las cofradías en Lima y también el desarrollo del arte barroco en su mayor expresión, que están muy relacionados también a la iconografía, ¿no?, de este periodo. Cuando tú hablas, por ejemplo, de los elementos que confluyen étnicos, por ejemplo, que estamos con la población afrodescendiente, que antes se denominaba los negros, ¿no? También tenemos la indígena, ¿no?, que era la que está predominando, pero a su vez teníamos ya la católica, pero que llegaba como parte de una estructura política. Es decir, ¿cómo nosotros podemos entender lo que tú has denominado sincretismo, y que para que a las finales podríamos ya encontrar un elemento ya que no representa a cada uno de ellos, sino ya es algo diferente, ¿no? En la actualidad es algo totalmente diferente a lo que fueron los orígenes. Sí, justo es la esencia, y considero en particular que es la importancia de poder estudiar esta etapa histórica del pasado de nuestro país, ¿no? En todo caso hay que comprender que en primera instancia estamos hablando de un proceso histórico, que hay una interacción constante de diversas culturas, diversas expresiones culturales de sociedades aborígenes, o sea, propias del espacio andino, y también de poblaciones que van a empezar a migrar en el desarrollo de lo que conocemos como el proceso de la invasión del espacio andino, invasión española, en donde, por ejemplo, hay trabajos que se han titulado como el encuentro de dos mundos, que, por ejemplo, hay que tener en cuenta que no solamente han interactuado dos tipos de sociedades, ¿no?, sino también, por ejemplo, la población negra proveniente de África, los de Angola, por ejemplo, han tenido una participación muy importante en lo que conocemos como el proceso de invasión del espacio andino. Entonces, hay que tener en consideración de que cuando se quiere comprender esta especie de lo que Manuel Marsal, cuando se cumplió los 400 años de invasión, él señaló que hay que comprender esta etapa como una etapa de sincretismo, un sincretismo religioso, ¿no? Hay diversas posturas, ha sido parte del debate de la propia historia andina, pero lo que acá nos atañe en torno a este culto es que vamos a ver factores externos e internos que van a verse expresados dentro de la iconografía del Señor de los Milagros, ¿no? En donde desde que un mulato, o un negro, perdón, Angola, que es el que
posiblemente es el que pintó esta imagen, hasta la población propia indígena que va a formar parte del culto que va a empezar a tener una mayor preponderancia desde mediados ya del siglo XVII hacia adelante, ¿no? Entonces podemos ver que, por ejemplo, la importancia, como tú mencionas, de las cofradías, porque estamos hablando de una población esclava, que era la negra, ¿no? Entonces, que llegaron con los españoles, que interactuaban con los indígenas, que van a empezar a migrar a lo que conocemos como la Ciudad de los Reyes en esa época, que es la actual ciudad capital del país, en donde dentro de esta cofradía, que es una organización eminentemente religiosa, van a tener un cierto acercamiento con la palabra libertad, porque van a tener un culto, van a tener un objeto de culto y van a poder interactuar entre ellos, ¿no? Esta interacción, por ejemplo, tenía alguna regulación, porque estamos hablando en realidad de los albores, ya prácticamente de la posesión del Estado virreinal, ¿no es cierto? Así es. Y hay ya un predominio, lógicamente, de este poder virreinal con una religión que también expresaba ese poder político. Ahora, no sé hasta qué punto pueden haber incluido algunos cultos propios de la población afrodescendiente, salvo que se haya estudiado, porque tú tienes algunos elementos de una investigación en la cual nosotros sí tenemos evidencia de cómo era el culto antes de la llegada de los españoles, ¿no es cierto? Uh-huh. Sabemos cómo es la religión cristiana, pero ¿cómo eran las creencias y los cultos afro? Sí, justo este tema es bien interesante, porque para poder comprender cómo se empieza a gestar este culto católico que se gesta en la etapa colonial, que es a esta imagen, que es la del Señor de los Milagros, que al día de hoy es el culto católico más importante de nuestro país, sin duda alguna hay que tener en consideración algunos aspectos que, por ejemplo, María Rostorowski, en su libro titulado Pachacamac, ella señaló en uno de los capítulos cómo se debe comprender este culto a partir, por ejemplo, de las manifestaciones religiosas que se daban en África. Entonces ella menciona, por ejemplo, la importancia de un dios, que acá justo lo tengo anotado, que se llama Dahomey, en donde este dios, para la población afrodescendiente, estaba relacionado, por ejemplo, a la creencia de una serpiente que causaba lo que vendría a ser movimientos telúricos. Eso es interesante porque acá hay una similitud con el factor del miedo. Y si nosotros nos ponemos a teorizar sobre el tema, hay un autor importante que es Jean Delomieux, francés, que él sostiene, a partir de su estudio en el miedo de Occidente, cómo la importancia del miedo puede verse reflejada en una sociedad a partir de una capacidad coercitiva, o sea, de mantener controlada a una población a partir del terror, de infundir miedo. Porque si hay miedo, hay falta de control, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta el factor eminentemente religioso que está relacionado con la naturaleza, en donde, por ejemplo, este dios africano tenía la capacidad de poder generar un movimiento telúrico, los temblores, y justamente es el factor simbólico que está relacionado a la importancia del culto a esta sagrada imagen, que vendría a ser que es el mes de octubre, el mes de los temblores, el Cristo de Pachacamilla, el Señor de los temblores, ¿no? Entonces, el factor simbólico del culto no ha cambiado, lo que ha cambiado es el objeto, ¿no? Ahí se puede ver una similitud a partir de este factor eminentemente del aspecto natural, ¿no? Claro, porque se relaciona la creencia a partir de los temblores, y además de que lo que fue pintado en una pared rústica, que es lo que se dice, ¿no? Uh-huh. Por un esclavo angoleño, y que además no sufriera los estragos de un terremoto, fue lo que fue generando ese culto, y que además se relacionaba al temblor, ¿no? Pero esto también hay en Ecuador. En Ecuador hay un estudio al respecto a una virgen que está también relacionado, casi muy parecido a que la inclemencia de la naturaleza pudo con todos menos con la imagen de esta virgen. Entonces, claro, quizás puede haber sido una manera por decirte, la relación está en que la religión cristiana ya no tiene representaciones antropomórficas. Es decir, el Dios es imperceptible, salvo Cristo, que es su Hijo, ¿no? Entonces, a diferencia de las creencias no cristianas, sí hay una relación directa con fenómenos naturales, con expresiones de hombres que tienen ciertos poderes. Puede ser igual en la religión, en las creencias africanas, ¿no? Yo no tengo mucho conocimiento, tú eres el que tiene conocimiento. Entonces, quizás ahí ha habido una necesidad de darle una visión más real a este Dios. Sí, de todas maneras, porque hay que tener en consideración que
las órdenes religiosas que van a empezar a llegar en compañía con Francisco Pizarro y todos los conquistadores que después van a ser los primeros encomenderos en la ciudad capital, están directamente relacionadas con una influencia europea que vendría a ser del proceso de la Contrarreforma, ¿no? Donde más adelante el Concilio de Trento va a infundir claramente, cuando uno revisa las actas, de que se tiene que tener una máxima expresión en torno a lo que conocemos como el barroco, ¿no? Entonces la Iglesia va a tener bajo su poder lo que vendría a ser el manejo directo de una iconografía que va a expresar la importancia por ejemplo, de los santos, ¿no? Como los seres humanos que son pecadores, que somos pecadores, tienen la posibilidad de poder ser santos, ¿no? Y acá viene el tema, por ejemplo, de Santa Rosa de Lima, ¿no? La Iglesia lo que buscaba era santificar rápidamente las poblaciones, en este caso mestizas, indígenas, propias de un espacio recientemente invadido, porque es lo que fue, para poder adherirse, como tú dices, ¿no? Bajo su control político, porque al final la Iglesia es una institución política, claro, ¿no? Entonces hay que verlo con una finalidad política, por eso el tema propongo analizarlo desde una perspectiva del factor coercitivo, porque es la forma en cómo se va a mantener controlada la población mediante el culto, ¿no? O sea, si acá podemos ver cómo un culto local y un culto externo propio de la cultura africana va a perdurar a partir de algunos códigos simbólicos, pero el objeto va a ser otro. El objeto es eminentemente católico, que es la imagen de un Cristo crucificado, es un Cristo que entrega su vida, es un Dios que va a resucitar, o sea, es un Dios que dentro del discurso católico es un Dios que está vivo, que no está muerto, y estas divinidades como un factor anímico, estas divinidades en torno a la naturaleza, como es en el espacio andino, tenemos al dios Pachacamac, que se relaciona directamente con este culto, o estos dioses africanos, son dioses que forman parte de la actividad social de la población, ¿no? Entonces, la población negra de esa época veía una interacción constante con esta imagen, porque también fue una imagen que fue propicia dentro de lo que son los primeros milagros, ¿no? Tenemos varios personajes que en esta época van a presenciar, y está documentado lo que vendría a ser como la imagen ha sobrevivido a los primeros grandes terremotos que azotaron Lima, ¿no? Claro, hasta el del siglo XVIII, ¿no? Así es, que fue el más importante. Sí, ¿no? Que es el más fuerte, inclusive. Ahora, estamos ya a 10 minutos de terminar el programa, pero no va a ser la primera vez que vas a estar con nosotros. Okay. Tenemos algunas características, por ejemplo, el cargarlo en andas y el denominarlo Pachacamilla. ¿Eso cómo tú nos podrías ayudar a entender? Bueno, la primera característica sería erróneo pensar que es una característica eminentemente europea, porque nosotros tenemos en la documentación y en las investigaciones arqueológicas podemos tener en consideración de que el elemento de poder sacar en andas a un elemento de culto está abundantemente desarrollado en los cultos, por ejemplo, en torno a los incas difuntos. Los incas también eran llevados en procesión. Por eso que la festividad más importante del Cusco cambió, ya no era la festividad a los ancestros, sino era Corpus Christi, era la misma esencia, porque está sacando el cuerpo, en este caso del Dios principal, que es Cristo, y en procesión, y es toda una parafernalia que alrededor es un ritual eminentemente, ¿no? En donde, por ejemplo, acá vemos que el Señor de los Milagros, que es el famoso Cristo de Pachacamilla, que es el primer nombre que se le conoce justamente por la ubicación en donde empieza el culto, que es en la zona de Pachacamilla, la zona donde está en la actualidad el santuario de las Nazarenas, y la población negra que va a formar parte de un encomendero, Rodrigo de Ordóñez, en el siglo XVI, van a empezar a interactuar en esta doctrina dentro de una cofradía, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es comprender primero que el tema de la procesión está directamente relacionado con la apropiación del culto, en este caso de la población afro, y por otro lado, la importancia de poder darse cuenta de que... Ahora que dice, ¿no? Es el diminutivo de Pachacamac, porque ahí se ubica una fuerte población proveniente de Pachacamac, entonces se crea, y ya creo que es un diminutivo, en quechua es Pachacamilla, ¿no? Sí, Rostroqui justamente sostiene eso, ¿no? El movimiento, el traslado de la población en lo que actualmente es el distrito de Lurín, donde se encuentra el santuario de Pachacamac, donde justo al frente se está construyendo el MUNA, sí, todo este tema polémico, y de ahí se reubica la población indígena, eminentemente de la sociedad del señorío de Pachacamac hacia la zona del centro de Lima, ¿no? Y ahí empieza a gestarse todo este culto hasta posteriormente cuando las hermanas carmelitas van a llegar a ese territorio, a ese espacio, van a empezar a construir el santuario, y todo se empieza a construir a partir de la ubicación del muro donde está la imagen, ¿no? Pues es a partir de la imagen que empieza a gestarse todo este culto, ¿no? Ahora, esta imagen y también la iglesia es
¿Cuánto ha evolucionado? Porque esto se hace en el apogeo del barroco, ¿no? Y uno cuando va a la iglesia pues ve bastante hay mucha iconografía, ¿no? Iconografía barroca, ¿no? Así es. ¿Cuánto se ha mantenido de sus orígenes? Bueno, se podría ver que no ha habido tantos cambios, no hay una perduración en la esencia de la iconografía eclesiástica del santuario de las Nazarenas, e inclusive uno en la actualidad puede visitar su museo, que ya está aperturado al público, y ahí uno puede darse cuenta, por ejemplo, todos los elementos litúrgicos que el santuario resguarda. Está lo que es el monasterio de las Carmelitas, de las Nazarenas, que son las monjas, ¿no? La vida conventual que gira en torno a lo que vendría a ser a este culto, que si bien es un culto masivo en el mes de octubre, pero es un culto perenne, ¿no? En donde, por ejemplo, uno puede darse cuenta de que el santuario de las Nazarenas es prácticamente inamovible en el sentido de que se ha perdurado en su esencia, pero que empieza a migrar este culto en cualquier lugar donde un peruano o peruana vaya, ¿no? Claro, sí. Ahora, acá tenemos, mira, el nombre es quechua, el Cristo pintado es un Cristo moreno. Y también los que hacen el culto en sí son morenos, ¿no? Así es. Pero la religión es española, ¿no? Entonces ya prácticamente tendríamos un producto diferente, ¿no? Ya no sería, no se ven las partes, se ve uno solo. Había una tendencia en los 80 que eso iba a desaparecer. O sea que ese culto, en la medida que la sociedad evolucionaba, y la ciencia, la fe, iba a ir extinguiéndose, ¿no? Pero cosa que no ha pasado. ¿Y por qué crees que se debe? No, yo creo que es casi imposible históricamente hablando de que desaparezca este tipo de culto, porque si uno lo tiene que ver, una mirada histórica, por ejemplo, más allá de que sea un culto eminentemente católico, es una tradición, y una tradición tiene factores culturales, y lo cultural es de larga duración, como decía Brodel. Entonces, esta larga duración tiene factores que son muy rígidos, como por ejemplo, que el culto, el temor a un movimiento telúrico perdura en la actualidad, solamente que el culto ha migrado a un objeto determinado, en este caso esta sagrada imagen del Señor de los Milagros. Está la imagen original en el altar del Santuario de las Nazarenas, y está la imagen, la copia que hasta ahora sale en procesión, que es del siglo XVIII, que sigue migrando en cada ciudad o país o continente que un peruano o peruana vaya, ¿no? Entonces, es una tradición que representa primero un factor importante, que es la identidad de ser peruano o peruano. Un peruano o peruana donde vaya, va a llevar la imagen consigo. Ahora, esta imagen está muy bien pintada. ¿Es la original? La que está en el altar, sí, ha sido retocada, ha sido mejorada, un proceso de conservación también, porque ha sufrido algunos daños, pero en realidad la original se encuentra ahí. Ya, ahora yo no quiero ir contra la población africana, ¿no? Sino de que estas técnicas podían ser más provenientes de España. Está totalmente constatado que lo pintó un esclavo angoleño. Justamente hay es una muy buena interrogante. Hay una última publicación que considero que es la mejor sobre el tema, que ha editado el Banco de Crédito del Perú, que se titula El Señor de los Milagros, Historia, Devoción e Identidad. Inclusive es una publicación digital, cualquier usuario cualquier lector interesado lo puede revisar, y ahí se consta, porque ha sido un trabajo en conjunto de varios historiadores reconocidos que han investigado y han tenido la oportunidad de revisar el archivo del Santuario de las Nazarenas, esa documentación de primera mano, inédita, en donde ahí se consta de que se puede seguir pensando, o sea, si es considerado, es importante tener en cuenta que ha sido producto de un esclavo de Angola, pero igual no hay esa comprobación, ¿no?, que la historia necesita, ¿no?, la parte de la objetividad del caso, ¿no? Inclusive Rostolowski propone que no se hizo esta imagen en el siglo XVII, sino se hizo en el siglo XVI, cuando se hizo el traslado, y que ahí hay mano indígena y ahí hay mano también española. Y es interesante porque si uno empieza a analizar la iconografía, por ejemplo, está la presencia del sol y la luna, y el sol y la luna son dioses andinos, claro. ¿no? Entonces, y hay lo que es la idea de la dualidad, porque están en ambas posiciones, ¿no? Entonces se podría ver lo que vendría a ser el principio de la horizontalidad, y que forman parte, justamente en la parte más importante de la imagen, que está Dios, Cristo, y se encuentran ahí el sol y la luna, ¿no? Entonces eso vendría a ser quizá una simbología más andina que africana, ¿no? Entonces son cuestiones que creo que forman parte todavía del interín de más investigación, pero sí, el tema de lo que es la calidad de la imagen se presta para poder tener otras hipótesis, ¿no? Claro, y es interesante, ¿no? Porque si un poquito uno despojándose de algunos criterios, por ejemplo, puramente religiosos, puramente políticos, ¿no? Nosotros, y verlo más estéticamente, nos podría ayudar a entender
lo real de esta imagen, ¿no? Para muchos hay duda, pues, por el tiempo que ha pasado. ¿Cuándo salió la primera procesión? La primera procesión salió en 1687. Después del terremoto. Después del segundo terremoto. El primer terremoto fue a mediados del siglo XVII, de ahí fue otro terremoto en los 80s del siglo XVII, y ahí, gracias al trabajo de un personaje importante que fue Sebastián de Antuñano, él fue el que promovió lo que es que se realice una copia de la imagen y que salga en procesión, ¿no? Eran procesiones muy pequeñas, pero que eso llamaba la atención a la población limeña, porque se decía de que es la forma de poder rendirle culto a esta imagen que ha sobrevivido a un terremoto para que no vuelva a haber otro movimiento telúrico, ¿no? Ahora, que se ha cargado por negros y que se mantiene la tradición, disculpe, yo uso, no hay problema, tengo prejuicio con respecto a la palabra, pero... que se ha cargado, por ejemplo, por ellos, tiene que ver con una idea de que era su labor de carácter, porque también era un culto en el cual participaban también los españoles, ¿no? Entonces, ¿tiene que ver algo con que era un oficio en ese momento cargar o era una cuestión de fe? Bueno, yo creo que es parte de ambos, porque formar parte de una cofradía también había tema económico de por medio, también había reconocimiento social, si algunos autores señalan que sí, otros que no, pero hay que ser directos con el tema en el sentido de que estamos hablando de un culto eminentemente popular y no ni siquiera eminentemente indígena, sino sobre todo en esencia negro. Entonces la población negra, afroperuana de esa época, en la etapa colonial, era una población eminentemente esclava. Entonces, si uno se pone a pensar la importancia de esta cofradía, como señalé al principio de la entrevista, tenemos que darnos cuenta que esta población podría interactuar en el espacio de una ciudad que directamente estaba en contra de su propia libertad de opinión, libertad de interacción, ¿no? Entonces, al transcurrir el tiempo, por ejemplo, vemos la relación de la población negra peruana o limeña con, por ejemplo, el Club Alianza Lima, ¿no? Y este Club de Alianza Lima tiene un factor deportivo, social, también está directamente relacionado con el culto, ¿no? Es bien interesante ver estos patrones culturales desde el aspecto etnohistórico, porque, por ejemplo, te da pie a poder comprenderlo desde la participación de la población afro, ¿no? O sea, hasta qué punto la población afro con el tema de la danza, inclusive hay muchos que hacen bailar al anda, ¿no? Entonces, estos factores son bien interesantes de analizarlos, ¿no? A profundidad. Claro, ya estamos a minutos. ¿Tú consideras que estamos ya ante un acto de fe? Que ya se ha despojado de esos elementos con respecto a la esclavitud. Ya estamos ante un acto de fe en esta procesión, ¿no? Sí, porque ahora blanco, mestizo, indígena, negro, turistas, peruanos, hijos de tal, ¿no? O sea, en todos lados se puede ver en la Basílica de San Pedro, uno lo ve en el corazón de Santiago de Chile, se sigue ese culto. Creo que ya no hay una apropiación directa de una sola etnia, creo que es la apropiación del peruano y la peruana. Y por eso justamente uno tiene que ver este culto no solamente en el aspecto eminentemente católico, si eres o no católico lo puedes ver en el aspecto de la identidad de tu país, ¿no? Porque ¿no? Al fin y al cabo representa una tradición propia del Perú. Emanuel, muchas gracias. Estamos para contar en otra oportunidad, porque este es un tema interesante. Y amigos, como siempre, tratando temas interesantes, nos despedimos hasta el próximo jueves y agradeciendo su audiencia.